qué bueno es poder compartir con ustedes este día y en el programa como siempre. Si hay alguien que se ha sintonizado el programa y no sabe de qué se trata, bueno, es Realidades Cambiadas. Y hoy vamos a tener un tema muy especial porque estamos reunidos y estábamos disfrutando un poco aquí en off, vamos a decir así. Y bueno, les quiero presentar, por un lado está Damián y también lo tenemos Emiliano. Y hoy vamos a hacer un programa distinto. Ustedes pueden compartirles a la audiencia de qué forma va a ser. Vamos a estar recordando cosas, programas ya emitidos, ¿no? Y hablando un poquito de cada uno de ellos. ¿Cuáles nos impactaron? Así. ¿Cuáles de verdad que los quisiéramos volver a ver, no? Sí, le mandamos un saludo a la pastora. También, que no está pero bueno, con nosotros. somos dos para reemplazar a la pastora, así que se tiene que sentir contenta. Así Muy es. bien. A mí hay un programa que me acuerdo, era de un noticiero donde había un periodista que creo que está en la mesa de nosotros ahora. Muy famoso, Sí, muy reconocido. Y bueno, y hablaban de una noticia, del negocio de la mala noticia. Así es, el negocio de la mala noticia. Ese fue un programa que bueno, justamente tratamos un tema. Recuerdo que comenzamos en un programa que salía en un noticiero acerca de un pasaje de la Biblia donde dice justamente que la culpa de lo que le pasó al hombre es por haber escuchado a su mujer. Entonces decíamos de qué forma podíamos mostrar que cuando uno quiere sacar algo de contexto puede decir cualquier cosa. Claro, ¿cómo justificar el machismo? Hasta se terminaron peleando, me parece, los periodistas también, ahí. así que, y entonces, bueno, pero podemos ver algo y después lo compartimos. ¿Qué les parece? Así es, lo Vamos. vemos. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Sencillamente se le está echando la culpa a la mujer de lo que ha pasado. Las mujeres estamos protestando por este pasaje bíblico a la cual tenemos toda la culpa de aquello que ha sucedido hace años. Sí, bueno, evidentemente lo dice acá, es un hallazgo científico y como todo lo científico es verdad, así que las mujeres tienen la culpa de lo que está sucediendo, lo dice acá. Las mujeres se están revelando por encuestas vía internet. Bueno, pero son encuestas, o sea, obviamente que las mujeres se van a revelar. Pero no estamos de acuerdo. No. Bueno, pero estén o no de acuerdo, es lo que dice ahí, es lo que se halló. No sabemos si es culpa. cierto. Todo lo que dicen los científicos es verdad. Así que acá dice bien claro, mira lo que dice. La tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu mujer. Bueno, Es así. no hay Es acuerdo. Evidentemente no hay acuerdo entre hombres y mujeres, Bueno, así que vamos a pasar dice a eso, otra noticia. No. Dice eso, no dejemos. Informémosle a la gente. Pasa esto y es culpa de la mujer. Pasemos y a punto. otra noticia porque Bueno, esto sí es una mala discúlpame. noticia. No. Pasemos a No es otra una- noticia porque esta Bueno, es una mala dejémoslo, noticia. es una mala noticia. De esto hasta se ha hecho una costumbre, una doctrina de que el hombre no tiene que escuchar a su mujer. Cómo se tergiversan a veces las cosas y terminamos creyendo cosas que no son ciertas. Y realmente, como fue sacado de la Biblia y versículo fuera de contexto puede ser un buen pretexto, entonces hacemos cosas que no corresponden. Ahí estamos viendo el video de el negocio de la mala noticia. Y justamente esto pasa, ¿no? Que uno prende la televisión y lo primero que ve es las malas noticias. Muertes, secuestros, accidentes automovilísticos. Justamente eso es lo que ves en YouTube, por ejemplo. Los videos más vistos son de accidentes. Algunos trágicos y a otros que son más divertidos. Por ejemplo, un chico que se cae de una bici parece que fuera divertido, pero nos estamos riendo de alguien que tuvo un golpe. Entonces todo está relacionado con lo malo, ¿no? Es verdad, y hay cuántos programas hay que se dedican a eso solo también. Sí, En la programas de tele, chimentos, claro. programas de donde se meten en la vida y ven solamente lo malo. Y las buenas noticias en un noticiero, justamente que lo estábamos viendo recién, aparecen ¿en dónde? En el último lugar. Sí, aparecen. Sí, En algunos aparecen. ni aparecen. Sí, es verdad. Si aparece que nació un animalito en un zoológico o alguien que devolvió plata en la calle, viste que eso sucede, a veces que alguien devuelve la plata, rarísimo, ¿no? Y es difícil que se publique eso. Es muy raro. Ustedes van a ver que no salen todos los noticieros, salen uno. Pero bueno, esto tiene que ver también
que nos hemos acostumbrado como sociedad a la mala noticia, porque si no, no sería un negocio. Si fuera la buena noticia, realmente sería que se dan a conocer otras cosas. Pero conocemos tan poco porque nos hemos hecho un poco aquellos que consumimos lo malo. Y esto es contra la cultura, muchas veces una contracultura que va justamente en detrimento de lo que es el Evangelio, de lo que es la palabra, porque la palabra dice que es la buena noticia. Claro. Y cuando es una buena noticia, es una buena noticia. Eso es lo que aprendemos nosotros cuando Jesús vino a la tierra y habló. Y bueno, estamos un poco lejos muchas veces de nuestra forma de pensar. Lo que tiene que ver con nuestros pensamientos es en la forma en que pensamos y en la forma en que consumimos algo. Así como es en el cuerpo, ¿vieron? En el cuerpo la buena alimentación provoca un estándar de vida distinto. La mala alimentación, o como decimos nosotros, la comida que está saturada, la comida chatarra, como dicen, que está saturada de cosas, de grasas y todas esas cosas. Bueno, afectan al cuerpo y así en los pensamientos a nosotros. Por eso qué bueno que nosotros compartimos muchas veces la Biblia, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un efecto que provoca ese cambio en la forma de pensar. Y a veces es increíble cómo en una persona que quizás esté detrás de una reja, digamos una persona presa, no porque tiene miedo de salir a la calle. Una detenida, una persona claro, detenida. Exacto. Dice cómo una persona así, con miles de problemas muchas veces, escuchando el mensaje, la palabra, pueda cambiar conducta de años y de cosas que quizás por sí solo no pudo cambiar. Claro, que ninguna psicología, ningún cambio ni siquiera de actitud puede lograrlo. Exactamente, exactamente. Sí, yo no sé si ustedes se acuerdan de casos así, situaciones, pero nosotros hemos visto, a veces en la iglesia lo vemos mucho, ese cambio de vida, personas que vienen con situaciones de toda índole, ¿no? Situaciones de familiares, sí, económicas también. Exacto, todo económicas, de maltrato. Mucho hay de maltrato, de drogadicción, por ejemplo, que es lo que vemos hoy, y personas realmente con situaciones extremas, vamos a decir, al límite de cosas muy complicadas. Y bueno, como a veces el mensaje hace que al entrar, al oír, al comenzar a oír esa buena noticia y al estar sumergido, es una forma de decir nosotros, cada vez que empezamos a escuchar y empezamos a escuchar y empezamos a escuchar, eso es como que es curativo, ¿no? Es como que eso va entrando en la mente de uno y si entra en la mente, entra en el corazón, provoca también que haya un cambio desde adentro para hacer que la misma fe provoque luego cambios externos, ¿no? Es eso. Cambian las realidades. Cambian las realidades. Y es como una persona que mira todo el día noticieros, como muchos ancianos muchas veces los ponen delante de un televisor. Usted nos contó eso justamente, ¿no? La experiencia de un matrimonio anciano o de un conocido. Sí, me de había algo. contado una compañía de trabajo que sus papás, dice que ella vive en el interior, cuando venía dice que sus papás y sus vecinos, que son ancianos también, miran constantemente de la mañana a la noche noticieros y que pusieron rejas en sus casas y dice que en esa zona jamás hay un robo. Era un pueblito, algo así. Claro, Que no. es un lugar muy apartado y dice que no hay problemas, pero dice que pusieron rejas y cerraduras especiales en la casa. ¿Por qué? Porque están mirando justamente y se van retroalimentando de una mala noticia muchas veces. A veces tenemos que estar nosotros al tanto de lo que sucede en la vida, pero no consumir en gran... porque eso va a afectar no solo la mente, sino el cuerpo también. Sí. Ahora, sabemos dónde están esas malas noticias. Ahora, ¿dónde están las buenas noticias? ¿Dónde las encontramos? Las buenas, yo partiría que hay un solo lugar para encontrar la buena noticia, ¿no? Que es el Evangelio. Si bien hay cosas en la vida que son buenas noticias, que son cosas que podemos vivir a diario y cosas que suceden a la gente, pero fundamentalmente yo creo que el buen mensaje parte del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús fue aquel que pudo vencer la enfermedad, por ejemplo. La enfermedad es una mala noticia. Claro. Uno puede estar bien, pero de pronto un día se enfermó y se terminaron los proyectos, se terminaron un montón de cosas. Otra de las cosas que Jesús ha hecho es que venció la muerte. Esa es una buena noticia. Otra buena noticia es la vida eterna que nos da. Y fundamentalmente que al conocer de su vida, Él es un ser vivo. Al estar con Él, al caminar, al recibir por medio de la fe, nosotros podemos hacer grandes cambios en nuestro destino y en nuestra vida también. Ahí usted tocó dos temas que son justo dos programas. Usted dijo de decir, ¿no? De proclamar las palabras. Yo me acuerdo de un programa que era El Poder de las Palabras y habló de la enfermedad. Sí. Que hay otro programa que era Salud y Enfermedad. Y yo me acuerdo, el de las palabras, que usted hablaba de cómo
qué poder que tiene lo que decimos, tanto para bien como para mal, ¿no? Que usted decía, bueno, Está bien, hagamos una cosa. ¿Por qué no vamos y mejor lo vemos vemos un Vamos entonces. a recordarlo. Vamos a ver, entonces. por lo menos y vemos y entonces sí, Listo. porque está todo muy Vale. relacionado, pero entonces vayamos a ese Bárbaro. programa y veamos un poquito y luego volvemos. Sí, la pastora siempre, justamente en el programa anterior, aclaraba que no se trata de ser del positivismo, ¿no? Sino que se Exactamente. trata de creer y de creer que nos va a ir bien. ¿Sí? No es ser positivista, porque hay toda una cultura de eso también. Claro, hay una cultura, habla bien para que te vaya bien. Bueno, Sí. de alguna forma afecta, pero Ujú. ¿qué pasa cuando uno dice, yo decido estar bien, hoy voy a estar bien? Entonces trata de que su mente se prepare para eso, pero luego salió y tuvo un accidente o se enteró de una mala noticia y entonces ya desapareció ese estado de ánimo porque es algo que está basado en algo muy que es débil. Ahora, cuando nosotros no confiamos en nuestras fuerzas ni en las circunstancias, porque puede ser que tengamos un día que no ha sido el mejor, Ujú. sin embargo, no estar mal. A veces en los momentos más difíciles de la vida hemos pasado por momentos en los que realmente nos ha costado, ha sido hasta a veces la pérdida de un ser querido, y aún en ese momento no perder la esperanza y no estar en un estado de depresión fundamentalmente, ¿no? Es estar con la fe y sabiendo de que, bueno, que siempre a pesar de todo, a pesar del mejor momento o el peor Sí. momento que estemos pasando, Dios está con nosotros. Bueno, ahí veíamos, pastor, qué tema interesante, ¿no? El poder de las palabras. Y yo le voy a traer un tema actual de ahora, fresquito. Me hicieron una entrevista por mi trabajo particular y vio cómo están las elecciones ahora, que me preguntaron, entre todos los temas, política. Y me preguntaron, ¿qué pensás de esto, de aquello? Mi respuesta fue, mirá, a mí no me gusta criticar, porque creo que no se construye desde la crítica, ¿no? Al contrario. Y fue una entrevista por radio y terminó siendo un titular de diario. Entonces digo, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué llamó tanto la atención que hay un día que no le gusta criticar? Porque vamos a las palabras, ¿no? Porque la crítica tienen poder también. Claro, en la Biblia se habla, está muy ligado en la Biblia lo que dice acerca de la fe con lo que decimos. Porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros siempre hablamos lo que creemos. Por eso es muy importante que cuando hablamos bien, generamos cosas en nuestra vida, en nuestra mente fundamentalmente. Tiene como un dispositivo nuestra mente que cuando hablamos acerca de las cosas buenas, producimos, quieras o no, producimos en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestras acciones cosas que nos ayudan para bien. Porque en la fe siempre hay esperanza. Si de pronto cuando hablamos yo no voy a servir, no voy a hacer esto, no, yo no sirvo para nada, yo no estoy hablando y estoy como creando en mí un patrón de pensamiento. Y a la larga ese patrón de pensamiento se me va a formar en una creencia. Y el problema es que cuando yo ya lo creo, ya comienzo a actuar en base a lo que creo. Y por ejemplo, la Biblia dice que conforme a lo que digan les será hecho. Claro. Si vemos, hay un pasaje de la Biblia que dice que cuando Él los sacó de la tierra de Egipto para que estuvieran en libertad y llegaran a la tierra prometida, toda esa generación de 2 a 3 millones de personas, ellos estuvieron tantos años en esclavitud que recordaban el pasado y decían, vamos a morir en el desierto, no vamos a llegar nunca a la tierra prometida. Y efectivamente, ¿dónde murieron? En el desierto. Y así es con todo. Por eso es tan importante que por eso la Biblia dice, conforme a lo que creas, así te será hecho. Cuando nosotros creemos cosas importantes, de esa forma es muy factible que logremos y alcancemos aquellas metas que tenemos en la vida. Pero ¿qué pasa cuando nosotros desarrollamos, por ejemplo, algo que es contrario a nosotros? El problema no es lo que decimos, porque a veces dice las palabras se las lleva el viento, no, pero a medida que yo voy superponiendo pensamiento tras pensamiento tras pensamiento, me crea como una filosofía de vida y después yo ya vivo por lo que creo. Y ustedes van a ver que hay personas que no están enfermas, pero caminan como enfermos, piensan como enfermos y hablan todo el día de remedios. Y bueno, Tremendo. La crítica no es bueno en ese sentido.
Claro, es bueno yo- para uno. ¿no? Yo recuerdo que usted decía, muchas veces dice, miren, si no van a traer una solución directamente, no digan nada, ¿no? O sea, como Claro. decir, mire, yo veo que esto está mal y, no sé, arregle usted, para mí está mal, listo, ya está. Claro, porque mire, muchas veces cuando uno va a buscar un trabajo, comúnmente nunca pensamos ni estamos acostumbrados a llevar soluciones. Nunca estamos acostumbrados a pensar en llevar propuestas. Yo creo que cuando uno tiene un pensamiento y va con una propuesta a buscar, a veces un trabajo, y a veces sí, bueno, pero yo te propongo esto, mira, yo tengo, quizás te sirve. Muchas veces te pueden tomar de una empresa, porque ven que no es la persona que dice, hace esto y hasta acá llegás y vas Claro. a cumplir, y si no vas a cumplir. Yo creo que la persona que se esfuerza, la persona que piensa, es como, yo diría, como si fuera el mejor currículum, ¿no? También tiene que ver, recién hace un rato hablabas de generaciones que estuvieron vagando por el desierto, no solamente fue una generación. Me parece que también tiene que ver con eso, porque muchas veces nacemos en nuestra casa con un pensamiento, quizás nuestros padres no pudieron alcanzarlo y creemos que nosotros también no vamos a poder. A veces también con el Evangelio eso se corta, ¿no? Claro, fundamentalmente porque nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestro destino, lo hacemos en base a de dónde venimos o quiénes fuimos. Y yo comenté un caso una vez de dos jóvenes que eran gemelos, pero el papá era alcohólico y uno de ellos, se dedicó a la bebida, y el otro se fue de la casa y fue un gran empresario. Entonces, un día le preguntaron al alcohólico por qué él se había dedicado a la bebida. Y dice, bueno, porque mi padre era alcohólico, entonces yo también tuve que ser alcohólico. Con los años vino el otro hijo, que lo conocían ya en el barrio, y entonces lo vieron que era exitoso y le preguntaron, bueno, ¿y por qué te fuiste? Bueno, justamente porque yo no quería ser como mi papá, quería algo muy distinto. Y esto nos habla la vida, que muchas veces, estamos hablando de que hablábamos de la crítica, de lo que hablamos, es también lo que pensamos, ¿no? Por eso tenemos que cambiar nuestra conducta para hacernos personas que muchas veces recibimos en nuestra vida. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, yo no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el futuro. Depende de mi siembra. Claro. Y mi siembra muchas veces es en palabras, porque lo que yo pienso es lo que digo. Dice que de la abundancia del corazón, decíamos recién, habla la boca. Y si yo digo, no, porque a mí no me van a dar esto y a mí me van a cerrar las puertas y yo nunca tuve suerte en esto y no tuve suerte, bueno, entonces yo ya estoy determinando mi destino. Claro. De lo que Y- vas a lograr. O lo que Exacto. no vas a lograr también. O lo que no vamos a lograr, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Sí. No, y recién cuando hablaba, como le dije hoy, me acordaba también el programa de salud y enfermedad, que está muy ligado al poder de las palabras, por lo que decía recién usted, ¿no? Que, por ejemplo, si decís que vas a estar enfermo o que estás enfermo, terminás estando enfermo. Exactamente. Claro. Así que, bueno, qué mejor. Lo vemos. Lo vemos. Vamos Lo a ver vemos. ahora entonces, sí. Lo vemos. No solamente las enfermedades son físicas, como que nos podemos cortar, nos podemos accidentar, o entra un virus, una bacteria, un hongo a un agresor a nuestro cuerpo y nos enfermamos. Hay otras enfermedades que son psicosomáticas. El 75% de las enfermedades, según las últimas estadísticas, son psicosomáticas. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros no es que no tengamos la enfermedad, pero la fabricamos desde aquí, porque cuando yo quería hablarles de que Dios, cuando nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces tenemos un espíritu, que es el que se comunica con Dios, que hasta que no encontramos al Señor, es un espíritu que está muerto, buscando algo, no sabe qué hacer, como estábamos todos antes de encontrar al Señor. Claro, quisiera compartir esto y quédate con esa idea para seguir desarrollándola. Dice la Biblia, según la Escritura, lo que nosotros vemos, que el hombre es bipartito, tiene un cuerpo Y un alma y un o alma. mente. Claro, o Ujú. mente, ¿no? Dice que eso le alcanza para poder comunicarse y relacionarse con todo el medio ambiente. Pero la Biblia dice que cuando el hombre cree, ahí se despierta el espíritu. ¿Por qué el espíritu? Porque Dios es un ser espiritual. Claro. Y entonces ya no nos relacionamos a nivel de la razón o del alma, sino del espíritu. Claro, claro. Entonces vemos que somos tripartitos también. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces Dios quiere sanarnos íntegramente. ¿Qué pasa? El espíritu gobierna sobre la mente. Tiene supremacía sobre la mente. Pero la mente gobierna sobre el cuerpo.
Claro. Por eso las enfermedades psicosomáticas, que no es que no las tenga la persona, que no Sufre desarrolle todos los síntomas, claro, exacto, exactamente. exacto. Pero no son síntomas que nacen en el cuerpo, nacen en la mente. Y desarrollamos los síntomas en el cuerpo. Y también cuando no estamos sanos espiritualmente, cuando estamos desconectados de nuestro Dios, de nuestro Creador, no tenemos comunión con Él, tenemos una parte de nuestro cuerpo que está afectada. Entonces nos podemos enfermar de cualquiera de las tres partes, porque no es que tengamos más espíritu que mente o más mente que cuerpo. Claro. No, las tres tienen una función. Y tan importante es que la parte espiritual gobierna sobre la mente y la mente gobierna sobre el cuerpo. Y en el cuerpo sufrimos las enfermedades. Qué interesante, ¿no, Emi? Lo que decía la pastora, cómo se genera, ¿no? Cómo son esos 3 puntos que nombraba la pastora. Y bueno, ellos, en realidad ustedes trataron un tema, ¿no? De una salud integral. Exacto. Recién comentábamos, fuera del aire, mientras veíamos, por ejemplo, a nosotros nos quedó, a mí me llamó la atención el tema de la enfermedad en cuanto a las relaciones. A las relaciones personales. A las ¿no? Sí, relaciones claro, personales, claro. ¿Qué sería esa enfermedad? ¿En qué consiste esa enfermedad? Claro, a veces nosotros podemos estar enfermos en cuanto a relacionarnos con los demás. Y eso lo podemos ver que a veces las relaciones se enferman en el matrimonio. Las relaciones se pueden enfermar de padres a hijos o de hijos a padres. O pueden también a nivel socios, a nivel trabajo, a nivel compañero de estudio. Donde una persona cuando llega a ser amigo tiene cosas en común. Pero alguna situación de conflicto de pronto surgió y se corta la relación. Ya no es el mismo trato, ya no es la misma forma de comunicación. Y muchas veces eso comienza a afectar la relación, comienza a afectar a la persona. Y desde el punto de vista de la persona puede llegar aún a enfermarla. Puede llegar a, ya de pronto no hace las cosas de la misma forma, no hace las cosas por ejemplo, una de las cosas que es muy, también, a veces en una empresa es muy importante, que los empleados trabajen con entusiasmo. Cuando uno tiene una empresa y de pronto la gente no está bien, te produce menos. Claro. Eso lo podemos ver a veces en relaciones en el deporte, donde juegan más de uno. En un equipo de fútbol, cuando empieza a haber malas relaciones por cuestiones de conflicto, ya el equipo de fútbol no rinde de la manera que tendría que rendir, ¿no? Por ejemplo. Sí. No, es increíble cómo a partir de un conflicto puede generar enfermedad y a partir de eso desencadenarse algo en el cuerpo, cómo afectar también nuestra mente y cómo hacer para que esa mente de alguna manera pueda ser liberada de esa enfermedad. Claro, porque uno puede encontrar rápidamente la solución en una pastilla, que es lo que comúnmente recetan los psiquiatras. Sí, no pueden dormir y toma pastillas. Toma una pastilla, es re común le eso. genera ansiedad, bueno, toma antidepresivos. Claro. Bueno, esa es la forma. El bombardeo de la televisión es todo el tiempo eso. Bueno, entramos que esa es la forma más rápida, porque en realidad muchas de las cosas que hay detrás, no todas por supuesto, pero mucho de lo que hay detrás de la medicina, de la psicología o lo que fuere, tiene que ver con calmar el dolor y no curar. Hay enfermedades que, por ejemplo, cuando se le dice usted va a tener de por vida este tratamiento y me va a sanar, doctor, no, con esto vamos a tratar de que usted viva sin dolor, con una mejor calidad de vida, pero no hay una cura porque no se conoce a veces exactamente la causa. Y bueno, en esto pasa en muchas cosas. Yo he visto, por ejemplo, personas, ya en el caso, digamos, de que hemos, en la experiencia de ver personas, por ejemplo, con momentos de estar en una silla de ruedas y por el poder de Dios levantarse y correr, y al año, a los 2 años, la persona vuelve al mismo lugar. O sea, ¿cómo fue que la persona se sanó por un tiempo y volvió para atrás? O sea, si existe un milagro, y el milagro existe, porque si una persona, como nosotros vimos acá, con 10 dedos, sin los dedos de los pies, que no se puede caminar prácticamente, es imposible, estar en una silla de ruedas y luego correr, porque lo hemos visto. O sea, ¿qué sucede para que una persona pueda lograr eso? Personas que han logrado, no sé, todo tipo de
de salud, de golpe y porrazo, ¿no? O sea, para que ustedes me entiendan, o sea, en un instante, o sea, ¿qué produce en el ser humano? Podemos decir, y al cabo no de al otro día, sino que al tiempo, muy al tiempo. ¿Qué sucedió con la persona? ¿Por qué se fue deteriorando y por qué volvió? Y eso lo hemos visto muchas veces. Y bueno, acá yo creo que más que el problema no está tanto en el cuerpo. El cuerpo es, como decía hoy, me estabas explicando, que era muy buena la explicación, que empieza en el alma. Lo que dijo la pastora, sí, en el alma pasa a la mente, y la mente es la que domina el cuerpo, o sea, por ende, claro, manda las cuerpo órdenes al cuerpo. Sería el receptor de ese pensamiento. Y a veces nosotros podemos sanarnos físicamente, pero no podemos sanarnos mentalmente. Claro. Y el problema, la causa no está en el cuerpo es el que recibe. El problema está en los pensamientos. Y entonces habría que trabajar con eso, ¿no es así? Bueno, claro. Más o menos es como puede surgir. Muchas veces uno ve los síntomas, lo que es difícil es conocer las causas, ¿no? Uno ve los síntomas y conforme a los síntomas va viendo, va observando y bueno, de alguna forma para poder trabajar con el problema. Es interesante ver las causas, ¿no? Porque pueden ser muchas, pero según la Biblia también habla de causas espirituales, ¿no? De que de alguna manera a veces tiene que ver con el espíritu, que el espíritu no hay una conexión, entonces obviamente hay enfermedad. Claro, cuando si lo digo sintéticamente, el origen de la enfermedad, según la Biblia, parte desde el día que Adán decidió caminar solo. Claro. El día que se apartó, Dios le dio la libertad de poder elegir, él decidió, y a partir de eso, según leemos la Biblia, que aquel día vino sobre la tierra aquello que ya el hombre tenía que trabajar con el sudor de su frente, y que ya, bueno, al apartarse de Dios, se apartó de la salud integral, de la salud del hombre para vivir, se apartó de la vida eterna y se apartó de la vida fundamentalmente, por eso el hombre muere. Ahí está el origen. Ahora, en el cielo dice que no hay enfermedad. No hay enfermedad. O sea, los que confían en Dios saben que hay una eternidad. Claro. Bueno, sanos. Sí. Perdón, sí, no sí. quiero... Pero nos estamos quedando sin tiempo, pastor. Bueno. No quiero hacer aguafiesta. Se nos fue el programa. Pero sí, no, le digo para que... No, ya entonces nos vamos a despedir. Buenísimo. Claro, podemos seguir quizás en algún otro programa, vamos a volver a hacer una selección y de pronto charlarlo desde este punto de vista. Pero bueno, yo quisiera compartirles que quizás hemos tocado temas distintos en esta hora y nada es casualidad. Dios siempre tiene un propósito. Y en esta mañana, quizás en lo que hemos compartido, en lo que has vivido, queremos dejarte este mensaje, que cuando Dios viene a tu vida, Dios viene para sanar todas las cosas. Sanarte en tu vida personal, sanarte en tu vida financiera, sanarte en tu cuerpo, sanarte en todas las cosas. Por eso en esta mañana quizás estés enfermo y te sientas identificado con que hay algún problema, algo que está fallando. Bueno, la respuesta es esta. Jesús es el único, habla con Él, pídele a Él, es el único que puede solucionar cualquier enfermedad. En esta mañana es el mensaje para ti, por eso nos despedimos. Dios te bendiga, nos estamos viendo la próxima semana.